decisión de Morena de ir al juicio político contra Norma Piña? Pues a ver, llevamos creo que muchísimas solicitudes de juicio político en estas legislaturas, que como ven es un tema nada más de afectación, de golpeteo político, y que han resultado en nada, porque creo que justo la responsabilidad ante un juicio político, ante una declaración de procedencia, es el mayor interés nacional, y justo no se alcanzan los números, los votos suficientes para que esto pueda suceder. Yo creo que este es un caso que habrá que ver cómo se transita, pero pues veo justo en esta contienda electoral un problema que se fue agravando, que se fue incluyendo ante el activismo del ministro, del expresidente de la Suprema Corte con Morena, que ha hecho que estos golpeteos pues tengan este tipo de reacciones. Diputado, se acrecenta, ¿no? Se recrudece en la embestida del presidente López en contra de la Suprema Corte. ¿Por qué es en contra de la Suprema, no de la ministra? Pues hemos visto un golpeteo intenso, digamos, estos casi 6 años de gobierno contra el Poder Judicial. De hecho, la reforma del Poder Judicial también es eso, es una afrenta al Poder Judicial. Y no es entender cómo reformar el Poder Judicial para bien. Y también decirlo con claridad, quienes también hoy critican al ministro Saldívar, es decir, por parte del PRI y el PAN, hay que recordar que ellos mismos votaron por la extensión de su mandato. Vean los votos en el Senado de PRI y PAN a favor de la ley Saldívar. Entonces se van mezclando varios temas que ahí están inmiscuidos, y que sí se ha metido justo de mala manera a actores políticos, algunos por decisión propia, algunos por la coyuntura, a un tema de campaña electoral cuando no debían por qué estar esos temas a debate. La desmemoria causa mucho daño, ¿no? ¿Mande? La desmemoria causa mucho daño. La desmemoria causa muchísimo daño, en efecto. Pues vemos cuántos... ¿Me ibas a preguntar? ¿Cuántos temas hay que se le olvida al PRI y al PAN lo que hicieron en años anteriores, y ahora se sienten los paladines de la justicia y así están, ¿no? No, sin duda, pues de hecho ni fue hace muchos años. El PRI y el PAN votó por la extensión de mandato del ministro Saldívar hace poco, votaron por las reformas al Poder Judicial, lo hicieron. Y quedan reformas propuestas por el ministro Saldívar con el presidente de la República, pues ahí están los votos. Entonces esto sí se ha hecho ya una complicación mayor a partir de el calor de las campañas. Esto que se está proponiendo de reformar la ley de amparo y otra, que dice que de la amnistía, destinatario, ¿no? Que porque a quién quiere sacar de la cárcel para que se sumen a sus proyectos. Pues muchas llevan destinatario, desafortunadamente, inclusive la misma reforma al Poder Judicial, la misma reforma electoral, la misma reforma energética, van en choque con ciertas decisiones o con ciertas conductas o con ciertas políticas públicas que no les gustan, ¿no? Y lo hacen como de una manera constante. Y pues esta justo del amparo es desconocer el entendimiento de la figura del amparo, cómo beneficia a la población el amparo, y porque están muy lastimados por cómo se resolvió la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que justo no se alcanzó en una votación muy extraña y muy contada muy mal, para no invalidarla, y que se invalidó a través de la figura del amparo, que solo requería una mayoría simple, es decir, una mayoría absoluta, es decir, 6 contra 5, y no la mayoría calificada que exigen acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Bueno. ¿Por qué no fueron a la dictaminación? Claro que asistió el diputado Álvaro, estuvo en la sesión. Fue sesión semipresencial y estuvo presente. Claro que emitió su voto en contra. ¿Y ustedes en la bancada cuál es la instrucción que tienen de votar mañana? Es un tema delicadísimo, porque al fin y al cabo el régimen de pensiones requiere una reforma. Esta no es la reforma, es una reforma hecha hace 2 semanas. Había una propuesta de reforma constitucional que nosotros dijimos que no lo subieran los diálogos de la simulación, que si había interés de cambiar el régimen de pensiones en México, estamos dispuestos a discutir, a debatir. Podíamos haber convocado al IMSS, al ISSSTE, a Hacienda, entender cómo mejorar el sistema de pensiones. Como saben, proponen de última hora una bola rápida que busca beneficiar
pero a costa de otras cuestiones, y eso creo que hay que evidenciar. Los montos de las personas que no han reclamado sus pensiones son montos de personas que han ahorrado por toda su vida, para ellos, para sus familias. Entonces no podemos con facilidad retirarle ese derecho que se ha construido por muchísimo tiempo. Y también advertir que el Estado mexicano a veces no ha sido eficiente en comunicarle a las personas beneficiadas que tienen este beneficio. Entonces, es muchas veces falta de información para saber que tienes derecho justo a esa pensión por trabajadores y trabajadoras de este país. Hoy estuvo la cúpula de seguridad social con Morena, estuvo la cúpula de seguridad social con Morena, informándose de siempre lo ha hecho. Concluyo, Rosa María, Berta Alcalde, Sober, explicando de qué consistía para que todos voten así como borreguitos. A ver, eso es, si justo se busca ese diálogo, ¿por qué no buscarlo justo con la oposición? Por ejemplo, hay temas de transparencia, de cómo se crea el consejo, de cómo se va a ocupar este fondo, que se pueden explicar, se pueden entender, se pueden cambiar, pero no hay ninguna intención de diálogo y de construcción de ellos, sino es de abordar ciertas iniciativas y lograr pasarlas, así como esta, la de amparo y la de amnistía, sin explicar nada a diputados y diputadas de oposición. Diputado, esta reforma en materia de pensiones beneficia más a adultos mayores, porque habla de 70 años para los que tienen 75 años del ISSSTE. Claro. El gobierno ha dicho, que quiere devolver al pueblo lo robado, pero pareciera que hoy le roban al propio pueblo. Lo devuelve. Pues es pasar recursos de ahorros de personas de mucho tiempo por su trabajo a otras personas, que también esas personas, si hay un tema de injusticia social y que requerirán pensiones mejores, pero eso es lo que nosotros hemos propuesto, discutamos con seriedad un régimen de pensiones nuevo, y lo dijimos desde antes del periodo de campañas, justo cuando se presentan las iniciativas presidenciales en el tema de pensiones. Se requiere una reforma de pensiones en este país sin lugar a dudas. Esta no es una reforma de pensiones, es una manera de cómo crear un fondo con lo que hay para efectos de impactar a un grupo poblacional que, por más que tenga necesidades, se está haciendo además a costa de otro grupo poblacional que ahorró por toda su vida. ¿Estás de acuerdo en que nacionalización? Pues es un tema de dónde tomar recursos para efectos de lo que ellos consideran que se debe de hacer. Y hay maneras de que esto se haga de la manera correcta y se discuta públicamente y se quiten las oscuridades que hay en esta propuesta, si ese es el objetivo. Pero justo quieren siempre mover sin una sola coma, sin ir a debates, sin ir a parlamentos, sin convocar a la gente que puede explicar cómo esto podría hacerse y funcionar. Sin eso, pues es muy difícil. Y también vender a tole con el dedo, porque la verdad es que no es una reforma de pensiones, no lo es. Entonces, pues es justo crear un fondo a partir de un dinero que no se está reclamando, pero porque muchos de los beneficiarios ni siquiera saben que tienen derechos. ¿Mande? ¿Es un robo? No es un robo, es encontrar un cajón donde tomar los recursos que se requieren para atender una atención. Pero pues claro, son derechos de las personas, porque lo que hacen es también decir que a quien reclame se le pueden regresar. El tema es que hay muchas maneras en que pudiera suceder de una manera correcta, que pudiera resolver el tema de pensiones en general y no estar con estos parches mal hechos en tiempos electorales y dañando a las personas, porque sí daña a las personas que son beneficiarios de eso. ¿La de gobernación dice que no es electoral? ¿Para ustedes sí es electoral? Pues hacer una reforma, hacer una propuesta de modificación dentro, cuando faltan 44 días para la jornada electoral o 44 días de campaña, pues es obviamente electoral. Por eso nosotros insistimos que no fuéramos a los diálogos de la simulación, porque hay temas sociales que se tienen que resolver en este país y lo pudimos sacar totalmente de la contienda electoral, resolverlo ahí. En cambio lo quieren mezclar todo. es un
expropiación? Pues es quitarle los derechos a las personas de lo que tenían. O sea, sí es vulnerar el derecho, la cantidad de dinero que una persona pudo ahorrar durante todo su trabajo. A eso se está afectando. ¿Estás de acuerdo que están reviviendo el año de Hidalgo? ¿Cuál es el daño de Hidalgo? Muchas gracias, diputado José Juan Manuel. Sí, pues la propuesta es en contra, por razones técnicas y porque la verdad es que dentro de esta campaña electoral, pues no es el momento y no es la manera en que se tiene que hacer en absoluto. O sea, repetimos, queremos reformar el régimen de pensiones, hagámoslo, es necesarísimo. No así, esto no es una reforma de pensiones, esta no es la reforma de pensiones que requiere este país, sin lugar a dudas. Gracias. Gracias a ustedes.